¿Qué diferencia hay entre el cristianismo y el judaísmo? ¿Sabías que una de las figuras más influyentes de la historia, Jesús de Nazaret, es vista de formas radicalmente diferentes por dos de las religiones más antiguas del mundo? Para los cristianos, Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y su sacrificio es el evento más importante de toda la humanidad. Pero, ¿sabías que en el judaísmo, Jesús es considerado solo un maestro o profeta y no cumple con la figura del Mesías que esperan? En este video, vamos a explorar cómo la visión de Jesús separa cristianos y judíos, revelando diferencias profundas que han moldeado siglos de historia y creencias. Quédate con nosotros para descubrir datos fascinantes que quizás no conocías sobre estas dos grandes religiones. El cristianismo es una religión monoteísta que surgió en el siglo I.C., a partir de las enseñanzas y la vida de Jesús de Nazaret, a quien los cristianos consideran el Hijo de Dios y el Mesías prometido en las profecías del Antiguo Testamento. Con más de 2.000 millones de seguidores, es la religión más grande del mundo. El cristianismo se basa en la creencia de que Jesús fue crucificado, murió y resucitó al tercer día para salvar a la humanidad de sus pecados. La Biblia es su texto sagrado, compuesto por el Antiguo Testamento compartido con el judaísmo y el Nuevo Testamento, que relata la vida, muerte y resurrección de Jesús, así como las enseñanzas de sus apóstoles. La fe cristiana se centra en la figura de Jesús y su mensaje de amor, perdón y salvación. La Trinidad, una doctrina clave en la mayoría de las denominaciones cristianas, sostiene que Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Los cristianos creen que, mediante la fe en Jesús y su sacrificio, los seres humanos pueden alcanzar la salvación y la vida eterna con Dios. El judaísmo es una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo, con raíces que se remontan a más de 3 años en la región de Oriente Medio. Es la religión tradicional del pueblo judío, y se basa en la creencia en un Dios único, invisible, omnipotente y omnisciente, quien estableció una relación especial, o pacto, con el pueblo de Israel. El texto sagrado central del judaísmo es la Torá, que comprende los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, conocida también como Tanaj. Además de la Torá, los judíos siguen el Talmud, una colección de escritos rabínicos que interpreta y amplía las leyes y enseñanzas de la Torá. El judaísmo enfatiza la importancia de la observancia de la ley mosaica, que incluye 613 mandamientos que guían todos los aspectos de la vida religiosa y ética de un judío. Los judíos creen en la llegada futura de un Mesías, un líder descendiente del rey David, que traerá una era de paz y restauración para Israel y el mundo. A diferencia del cristianismo, el judaísmo no reconoce a Jesús como el Mesías, sino que sigue esperando la llegada de este Salvador. Ambas religiones comparten raíces y textos comunes, pero han tomado caminos distintos en su desarrollo teológico y en la manera en que sus seguidores entienden su relación con Dios y el mundo. El judaísmo es una de las religiones más antiguas del mundo, con una historia que se remonta a más de 3 años. Su origen se sitúa en la región de Oriente Medio, específicamente en la tierra de Israel. La tradición judía sostiene que el pueblo judío desciende de Abraham, quien estableció un pacto con Dios. Este pacto, reafirmado a través de Moisés en el monte Sinaí, es central en la fe judía y establece a los judíos como el pueblo elegido para seguir las leyes divinas y difundir el monoteísmo. El judaísmo se basa en la Biblia hebrea o Tanaj, que se divide en 3 partes: la Torah, los 5 primeros libros, los profetas Nevi'im y los escritos Ketuvim. La Torá, también conocida como la Ley de Moisés, es el texto más sagrado y contiene los mandamientos que guían la vida religiosa y moral del pueblo judío. Además de la Torá, el judaísmo tiene el Talmud, un extenso cuerpo de literatura rabínica que ofrece interpretaciones y discusiones sobre la ley y la ética judía. Estas escrituras y enseñanzas son fundamentales para la práctica y la creencia judía, que se enfoca en la observancia de la ley halajá en la vida diaria. El cristianismo surgió en el siglo I.C., en la misma región de Oriente Medio, en un contexto en el que el judaísmo era la religión predominante. Sus primeros seguidores fueron judíos que creían que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido en las profecías judías. Según la fe cristiana, Jesús es el Hijo de Dios, enviado para salvar a la humanidad de sus pecados a través de su muerte y resurrección. Esta creencia en la resurrección de Jesús es el evento central del cristianismo y la base de su mensaje de redención y esperanza. El cristianismo adoptó la Biblia hebrea, a la que llama el Antiguo Testamento,
pero añadió el Nuevo Testamento, que contiene los evangelios, relatos de la vida y enseñanzas de Jesús, las cartas de los apóstoles como las epístolas de Pablo y el Apocalipsis. Estos textos forman la base de la teología cristiana, que se centra en la fe en Jesús como el Cristo Mesías y el Hijo de Dios, así como en su papel en la salvación de la humanidad. Una diferencia clave entre el cristianismo y el judaísmo en términos de origen es cómo cada religión interpreta las escrituras y el papel de Jesús, mientras que el judaísmo sigue esperando la llegada del Mesías y considera la Torá como la guía definitiva para la vida. El cristianismo ve en Jesús el cumplimiento de las profecías mesiánicas y coloca su fe en él como la clave para la salvación, considerando la ley mosaica como cumplida y superada por la gracia divina. En resumen, aunque ambas religiones comparten una raíz común y textos sagrados, su divergencia en la figura de Jesús y la interpretación de la ley ha dado lugar a dos sistemas de creencias y prácticas distintas que han influido profundamente en la historia y la cultura de la humanidad. La concepción de Dios es estrictamente monoteísta. Dios es único, indivisible y no tiene forma física ni manifestaciones humanas. Este concepto, conocido como Yahweh o Yahvé, se refiere al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quien es eterno, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Dios es visto como un ser trascendente, por encima de toda la creación, y no se puede representar con imágenes o ídolos, lo cual está prohibido explícitamente en los 10 mandamientos. La idea central es que Dios es completamente uno, sin partes ni divisiones. La unicidad de Dios es fundamental en el judaísmo, y esta creencia se encapsula en la oración más importante del judaísmo, el Shema, que dice: escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Deuteronomio 6:4. En el judaísmo, Dios es también un ser moralmente perfecto que exige justicia y misericordia. Él es el creador del universo y el legislador, quien entregó la Torá a Moisés en el monte Sinaí, estableciendo las leyes y mandamientos que los judíos deben seguir. Además, Dios es visto como un padre amoroso que mantiene una relación personal con su pueblo, guiándolos y protegiéndolos, pero también exigiendo de ellos una vida de obediencia y santidad. Esta relación especial entre Dios e Israel es el fundamento del pacto que define la identidad judía. Cristianismo. El cristianismo comparte con el judaísmo la creencia en un Dios único, pero introduce un concepto distintivo: la Trinidad. Según la doctrina cristiana, Dios es uno en esencia, pero existe en 3 personas distintas: el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Esta es una de las principales diferencias entre el cristianismo y el judaísmo en cuanto a la naturaleza de Dios. La Trinidad es una idea compleja que afirma que, aunque Dios es uno, se manifiesta en 3 personas coeternas y consustanciales. El Padre es el creador y sustentador del universo. El Hijo es el Redentor que se encarnó en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. Y el Espíritu Santo es el consolador y guía que mora en los creyentes. Aunque son 3 personas distintas, no son 3 dioses, sino un solo Dios en 3 manifestaciones. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es central en la visión cristiana de Dios. Se cree que Jesús es el Hijo de Dios, y Dios mismo encarnado, quien vivió una vida humana perfecta. Esta creencia en la divinidad de Jesús y su papel en la salvación es lo que distingue al cristianismo de otras religiones monoteístas. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es visto como la presencia de Dios en el mundo, guiando a los creyentes, otorgando dones espirituales y actuando en sus vidas para transformar y santificar. Para los cristianos, la Trinidad no es una contradicción de la unicidad de Dios, sino una explicación de cómo un solo Dios puede tener una relación dinámica y amorosa con la humanidad. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es visto como la presencia de Dios en el mundo, guiando a los creyentes, otorgando dones espirituales y actuando en sus vidas para transformar y santificar. Para los cristianos, la Trinidad no es una contradicción de la unicidad de Dios, sino una explicación de cómo un solo Dios puede tener una relación dinámica y amorosa con la humanidad, actuando con el mundo en diferentes formas a lo largo de la historia. Esta concepción de Dios como una comunidad de amor dentro de la unidad divina es un misterio central en la fe cristiana y ha sido objeto de reflexión teológica a lo largo de los siglos. Comparación. Mientras que el judaísmo mantiene una visión estrictamente unitaria de Dios, sin aceptar ninguna división o multiplicidad en su naturaleza, el cristianismo introduce la idea de la Trinidad, en la que Dios es uno, pero existe en 3 personas distintas. Esta diferencia fundamental en la comprensión de la naturaleza de Dios ha sido una de las principales razones de la separación entre las 2 religiones y sigue siendo un punto crucial de divergencia teológica.
Aunque ambas religiones comparten la creencia en un Dios único, su entendimiento de la naturaleza y manifestaciones de Dios difiere significativamente, lo que ha dado lugar a diferentes enfoques en la adoración, la teología y la espiritualidad en el cristianismo y el judaísmo. Jesucristo en el cristianismo y el judaísmo. En el cristianismo, Jesús de Nazaret es la figura central y fundamental de la fe. Los cristianos creen que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento y el Hijo de Dios, una de las tres personas de la Trinidad. Según la doctrina cristiana, Jesús no es solo un profeta o maestro, sino Dios mismo encarnado en forma humana. Su vida, muerte y resurrección son considerados los eventos más cruciales en la historia de la humanidad, ya que a través de ellos, Jesús trajo la salvación a toda la humanidad. Los evangelios del Nuevo Testamento relatan la vida y ministerio de Jesús, desde su nacimiento virginal hasta su crucifixión y resurrección. Los cristianos creen que Jesús nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, y que su nacimiento cumplió las profecías del Antiguo Testamento sobre la llegada del Mesías. Durante su vida, Jesús predicó sobre el reino de Dios, realizó milagros y enseñó a sus seguidores sobre el amor, el perdón y la justicia. El aspecto central de la creencia cristiana en Jesús es su sacrificio en la cruz. Según la teología cristiana, Jesús murió crucificado para expiar los pecados de la humanidad, ofreciendo su vida como un sacrificio perfecto y definitivo. Su resurrección al tercer día después de su muerte es vista como la victoria sobre el pecado y la muerte, y es la base de la esperanza cristiana en la vida eterna. Los cristianos creen que a través de la fe en Jesús y su obra redentora, las personas pueden recibir el perdón de sus pecados y ser reconciliadas con Dios. Además, Jesús es visto como el Señor y Salvador, y los cristianos esperan su segunda venida, cuando se cree que Jesús regresará al final de los tiempos para juzgar a los vivos y a los muertos, y establecer su reino eterno. Este aspecto escatológico es fundamental en la teología cristiana y distingue a Jesús no solo como un personaje histórico, sino como la figura central del plan divino para la redención y restauración del mundo. En el judaísmo, la visión de Jesús es significativamente diferente. Para los judíos, Jesús es considerado como un maestro o rabino, y en algunos casos como un profeta. Sin embargo, no es reconocido como el Mesías ni como el Hijo de Dios. Desde la perspectiva judía, el Mesías es un líder humano que será enviado por Dios para cumplir una serie de profecías, como la reunificación del pueblo judío, la reconstrucción del templo en Jerusalén, y la instauración de una era de paz y justicia en todo el mundo. Como estas profecías no se cumplieron durante la vida de Jesús, los judíos no lo aceptan como el Mesías. El judaísmo sostiene que el Mesías será un descendiente del rey David, un líder humano inmortal que restaurará el reino de Israel y traerá paz y prosperidad a toda la humanidad. A diferencia del cristianismo, el judaísmo no enseña la idea de un Mesías divino o de un sacrificio expiatorio como necesario para la salvación. En cambio, el judaísmo se centra en la observancia de la ley, la Torá, y en la justicia social como medios para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Históricamente, el rechazo del judaísmo a la divinidad de Jesús y su papel como Mesías ha sido una de las principales diferencias entre las dos religiones. Los judíos consideran que las enseñanzas de Jesús, aunque influyentes, no se alinean con la visión judía de la ley mosaica ni con las expectativas mesiánicas descritas en las escrituras hebreas. Por lo tanto, Jesús no ocupa un lugar central en la religión judía, y su figura no es objeto de culto ni veneración. La diferencia en la visión de Jesús es una de las más profundas y significativas entre el cristianismo y el judaísmo. Para los cristianos, Jesús es el centro de su fe y la encarnación de Dios en la tierra, cuyo sacrificio y resurrección son el fundamento de la salvación. Para los judíos, Jesús es una figura histórica importante, pero no cumple con las expectativas proféticas del Mesías, y no es considerado como una figura divina o redentora. Esta divergencia ha dado lugar a dos tradiciones religiosas muy diferentes, con teologías, prácticas y comprensiones de la relación con Dios que, aunque comparten raíces comunes, han evolucionado de manera independiente a lo largo de los siglos. En el judaísmo, la ley religiosa conocida como halajá es central en la vida y la práctica de los creyentes. La halajá se deriva principalmente de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, que contienen los 613 mandamientos mitzvot que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí.
Estos mandamientos abarcan todos los aspectos de la vida judía, desde las prácticas religiosas hasta la conducta ética, las relaciones personales, la dieta, y las reglas sobre el Shabbat, día de descanso. La Halajá se complementa con el Talmud, un extenso cuerpo de literatura rabínica que interpreta y expande las leyes de la Torá. El Talmud está compuesto por la Mishnah, una colección de enseñanzas orales codificadas, y la Gemara, comentarios y discusiones rabínicas sobre la Mishnah. Juntos, la Torá y el Talmud forman la base de la ley y la práctica judía, guiando la vida diaria de los judíos observantes. El judaísmo es una religión de acción, donde la observancia de la ley es vista como una forma de acercarse a Dios y de cumplir con el pacto establecido entre Dios e Israel. Cada aspecto de la vida, desde la alimentación con la observancia de las leyes dietéticas kosher hasta la vestimenta, la oración y las celebraciones religiosas, está regulado por la halajá. El cumplimiento de estos mandamientos es visto como una forma de santificar la vida y de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Las festividades judías, como el Shabbat, Pesach, Pascua judía, Yom Kippur, día del perdón, y Sukkot, fiesta de los tabernáculos, son momentos clave en los que la observancia de la ley y las tradiciones religiosas se intensifican. Durante estas celebraciones, los judíos participan en rituales y prácticas que refuerzan su identidad religiosa y su relación con Dios. La vida comunitaria también es fundamental en el judaísmo, con las sinagogas funcionando como centros de oración, estudio y reunión social. El cristianismo, aunque tiene sus raíces en el judaísmo y reconoce la importancia de la ley mosaica, introduce un enfoque diferente respecto a la ley de la salvación. En el cristianismo, la ley mosaica es vista como un conjunto de preceptos que fueron cumplidos y perfeccionados en la figura de Jesús. Según la teología cristiana, Jesús vino a cumplir la ley Mateo 5:17, y a través de su vida, muerte y resurrección, estableció un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Este nuevo pacto, según el cristianismo, se basa en la gracia y la fe en Jesucristo, más que en la estricta observancia de la ley mosaica. Los cristianos creen que la salvación no se obtiene por las obras o por cumplir con los mandamientos de la ley, sino por la fe en Jesús como el Salvador y Redentor. Este enfoque en la gracia es particularmente enfatizado en las enseñanzas del apóstol Pablo, quien argumentó que la ley servía como un tutor que guiaba a los seres humanos hacia Cristo, pero que con la venida de Jesús, la salvación se hizo accesible a todos a través de la fe. Gálatas 3 versículo 24 y 25. Aunque el cristianismo no rechaza la ley mosaica, la considera cumplida en Cristo, y por tanto no es vista como un requisito para la salvación. Los mandamientos éticos, como los 10 mandamientos, continúan siendo valorados, pero se interpretan a través del prisma de las enseñanzas de Jesús, quien resumió la ley en los mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. Mateo 22:37-40. En términos de prácticas religiosas, el cristianismo se centra en los sacramentos, la oración y la participación en la comunidad de fe. Los sacramentos, como el bautismo y la Eucaristía o comunión, son actos sagrados que simbolizan y confieren la gracia de Dios a los creyentes. El bautismo es visto como el rito de iniciación en la fe cristiana, mientras que la Eucaristía conmemora la última cena de Jesús con sus discípulos, y es una forma de participar en el sacrificio redentor de Cristo. Las celebraciones cristianas, como la Navidad que conmemora el nacimiento de Jesús y la Semana Santa que celebra su pasión, muerte y resurrección, son momentos clave en la vida de los cristianos. Durante estos tiempos, los creyentes reflexionan sobre los eventos fundamentales de la fe cristiana y renuevan su compromiso con la enseñanza de Jesús. La diferencia fundamental entre el judaísmo y el cristianismo en cuanto a la ley y las prácticas religiosas radica en su enfoque sobre la observancia de la ley mosaica. En el judaísmo, la ley es central y es vista como la vía para vivir en santidad y en relación con Dios. En el cristianismo, aunque se respeta la ley, se enfatiza la fe en Jesús como el camino a la salvación, y la ley es vista como cumplida en él. Esta diferencia ha llevado a enfoques distintos en la práctica religiosa, con el judaísmo centrado en la observancia de la ley y el cristianismo en la fe y la gracia, aunque ambos continúan buscando una relación cercana con Dios y una vida de acuerdo con sus mandamientos. En el cristianismo, la visión del más allá y la salvación están profundamente ligadas a la fe en Jesucristo. Los cristianos creen en la existencia del cielo y el infierno como destinos finales para las almas humanas después de la muerte. Según la doctrina cristiana, el cielo es un estado de eterna comunión y felicidad en la presencia de Dios, mientras que el infierno es un estado de separación eterna de Dios, caracterizado por sufrimiento y desesperación.
La creencia en la resurrección es central en la teología cristiana. Se enseña que al final de los tiempos, en el juicio final, todos los muertos resucitarán y serán juzgados por Cristo. Aquellos que hayan puesto su fe en Jesucristo y hayan aceptado su sacrificio como Redentor, serán llevados al cielo, donde vivirán eternamente en la presencia de Dios. Por otro lado, aquellos que hayan rechazado a Cristo y vivido en pecado serán condenados al infierno. La salvación en el cristianismo es vista como un regalo de Dios, accesible a través de la gracia mediante la fe en Jesucristo. No se obtiene a través de obras humanas o el cumplimiento de la ley, sino que es un acto de amor divino hacia la humanidad. Jesús, a través de su muerte y resurrección, pagó el precio por los pecados de la humanidad, y aquellos que aceptan este sacrificio con fe, son salvados y justificados ante Dios. Además de la fe, el cristianismo también enseña la importancia del arrepentimiento y la transformación personal. Los cristianos creen que al aceptar a Cristo, los creyentes son llamados a una vida de santidad, amor al prójimo, y obediencia a las enseñanzas de Jesús. La vida cristiana es vista como un proceso de santificación, en el cual el creyente es progresivamente transformado a la imagen de Cristo, preparándose para la vida eterna en el cielo. En el judaísmo, las creencias sobre el más allá son más variadas y menos definidas que en el cristianismo. La tradición judía se enfoca principalmente en la vida presente y en la relación con Dios a través de la observancia de la ley y la justicia. Sin embargo, existen conceptos en el judaísmo que abordan la vida después de la muerte, aunque no todos los judíos los interpretan de la misma manera. Uno de los conceptos tradicionales en el judaísmo es el de Olam Haba, o el mundo venidero. Este término puede referirse tanto a una era futura de paz y justicia en este mundo, bajo el liderazgo del Mesías, como a una existencia después de la muerte donde los justos recibirán recompensa y los malvados serán castigados. La naturaleza exacta de Olam Haba no está claramente definida en las escrituras hebreas y ha sido objeto de diversas interpretaciones rabínicas a lo largo de los siglos. Otra creencia importante es la de la resurrección de los muertos, mencionada en la literatura rabínica y en la liturgia judía. Esta resurrección está asociada con la venida del Mesías y la redención final de Israel. Según esta creencia, al final de los tiempos, los muertos resucitarán y serán juzgados por sus acciones durante su vida. Sin embargo, a diferencia del cristianismo, la resurrección y el juicio no están tan claramente vinculados a una figura redentora como Jesús, sino que se entienden más en términos de justicia divina y cumplimiento del pacto de Dios con Israel. En cuanto a la salvación, el judaísmo no tiene un concepto único y uniforme como el cristianismo. Más bien, se enfoca en la vida justa y el cumplimiento de los mandamientos de la Torá como el camino para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La idea de ser salvado en el sentido cristiano no es central en la teología judía en su lugar. El énfasis está en la conducta moral, el arrepentimiento y la reparación del mundo tikkun olam. El judaísmo enseña que cada persona tiene la capacidad de arrepentirse y cambiar su vida a través de la teshuvá. Esta práctica implica un proceso de introspección, remordimiento por los pecados, y un compromiso de cambiar para mejor en el futuro. El Yom Kippur, el Día del Perdón, es un tiempo especialmente dedicado a la teshuvá, cuando los judíos buscan el perdón de Dios y de sus semejantes. La diferencia más significativa entre el cristianismo y el judaísmo en términos de visión del más allá y la salvación radica en la centralidad de Jesús en el cristianismo y la falta de un equivalente en el judaísmo. Mientras que el cristianismo ve la salvación como un don de gracia que se recibe a través de la fe en Jesucristo, el judaísmo ve la importancia de la vida justa, el cumplimiento de la ley y el arrepentimiento como medios para vivir en armonía con la voluntad de Dios. En cuanto al más allá, el cristianismo tiene una visión más estructurada y definida, con creencias claras sobre el cielo, el infierno, la resurrección y el juicio final. El judaísmo, por otro lado, tiene una diversidad de creencias sobre el más allá, con un enfoque principal en la vida presente y en la construcción de un mundo justo y en paz en este mundo, aunque también reconoce la posibilidad de una vida futura y la resurrección. Aunque ambas religiones reconocen la importancia de la vida después de la muerte y la relación con Dios, sus enfoques y creencias sobre cómo se logra la salvación y cuál es la naturaleza del más allá son significativamente diferentes.